Buenas tardes, mi nombre es Lady Daniela Mora, yo soy estudiante de Economía de primer semestre y estoy grabando desde la ciudad de Bogotá. En el día de hoy vamos a dar respuesta a las preguntas dinamizadoras de la unidad 1 de la asignatura Constitución y Democracia. Lo primero que nos piden es explicar qué es Estado de Derecho. Estado de Derecho es un conjunto de personas que crean una serie de normas para facilitar la convivencia y conseguir que se respeten los derechos humanos. Entiéndase como una comunidad que se reúne, estipula normas, reglas, derechos, deberes, todo esto con el fin de facilitar y crear como una conducta de convivencia sana entre todas estas personas. Características. Es un modelo creado por los griegos que luego se expandió por Roma y pues así generalmente por todo el mundo, donde se cree que el pueblo tiene el poder y mediante el poder que tiene el pueblo elige a personas que lo representen y dichos funcionarios deben velar porque se respeten los derechos de toda la comunidad, pero sobre todo dar ejemplo y cumplir con las normas, deberes, porque así como tenemos derechos, también tenemos deberes con los que debemos cumplir a cabalidad. Pues generalmente estos funcionarios se dividen en tres grupos, que son los ejecutivos, presidentes y ministros, legislativos, que se refiere a congresistas, y judicial, que son jueces y fiscales. En palabras legales, es donde el pueblo y sus funcionarios respetan la legalidad y la Constitución, pero también donde se protegen los derechos de los ciudadanos. Como les decía, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y según la Constitución, tanto funcionarios como el pueblo debemos respetar todas las normas que previamente se estipularon en una Constitución. Beneficios de estar o de pertenecer a un Estado de Derecho. Mediante un Estado de Derecho, o pues siendo parte de él, podemos exigir nuestros derechos, como el derecho a la vida, la dignidad, la libertad, así como podemos exigir derecho al trabajo, la educación, la salud. Podemos gozar de nuestros espacios públicos y medio ambiente, conocer y hacer uso de las herramientas necesarias para que todo lo anterior se cumpla. ¿Cuáles son estas herramientas? Se refieren a la acción de tutela, acción popular, derecho de petición y habeas corpus, que son las más conocidas y las que el pueblo puede utilizar para que se respeten sus derechos. En el segundo punto nos pide que hagamos una línea constitucional de Colombia. Empezamos con la Constitución de 1810, que se llamó la Constitución del Estado Libre del Socorro. Se firmó el 15 de agosto y pues se creó con el fin de hacer frente a la violencia que enfrentaba en ese momento Colombia. Luego seguimos con la Constitución de 1811, que se llamó Constitución de Cundinamarca. Esta se firmó el 30 de marzo y su capital fue Santa Fe de Bogotá. Luego siguió muy rápidamente la Constitución de 1812, se firmó el 3 de mayo y fue sancionada por los representantes y aceptada por el pueblo. Se llamó la Constitución del Estado de Antioquia. Seguimos con la Constitución de 1821, llamada Constitución de la República Colombiana, Cundinamarca, Venezuela y Quito. Su objetivo fue crear la Gran Colombia, uniendo la Nueva Granada, que era Colombia y Panamá, con Venezuela. Seguimos con la Constitución de la República de Colombia de 1830, sancionada por el Congreso Constituyente, donde se dio la separación de los tres estados anteriores. Seguimos con la Constitución de 1831, que se llamó Ley Fundamental del Estado de Nueva Granada. Se firmó el 17 de noviembre y buscaba alianzas con los estados que previamente se habían dividido. Continuamos con la Constitución de la Nueva Granada de 1832, dada por la Convención Constituyente. Luego continuamos con la Constitución de 1843, Constitución Política de la Nueva Granada. Se impuso el autoritarismo y el centralismo a favor del conservatismo en 1843. Luego la de 1853, que se llamó Carta Constitucional de la República de Nueva Granada. Fue una constitución liberal. Se unieron, aunque aquí en 1853 sucede la unión de conservadores y liberales.
se dio inicio al federalismo. Continuando con la línea constitucional, sigue la Constitución de 1858, llamada Constitución de la Confederación Granadina. Estaba formada por 8 estados y cada uno de esos estados podía elegir a su propio presidente. Seguimos con la Constitución de 1861. Fue un pacto de unión con características de constitución provisional entre los estados soberanos de Bolivia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima. Luego continuamos con la Constitución de Río Negro en 1863. El país por primera vez es llamado oficialmente Estados Unidos de Colombia el 8 de mayo y fue sancionada por liberales y radicales. Constitución de la República de Colombia de 1886. El país es llamado oficialmente República de Colombia. Y finalmente, la Constitución que nos rige en este momento, que es la Constitución de 1991, que es una Constitución con énfasis en derechos y libertades fundamentales. Pues en ella se consagran los derechos fundamentales clásicos de la Revolución Francesa. Esta se dio después de la presidencia de Virgilio Barco, que logró que se desmovilizara una cantidad de grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Pero estos grupos exigían que se creara una asamblea constituyente para hacer reformas a la Constitución actual, que era la de 1886. El Estado lo negó porque el más grande grupo de narcotraficantes de ese tiempo quería manipular la Constitución de manera que les diera beneficios a ellos en contra de la extradición. Por esas razones y algo otras, el gobierno la negó. Luego de eso, un grupo de estudiantes llamado la Séptima Papeleta logró que el pueblo, por medio de votación, aprobara esta reforma, o pues la asamblea para hacer la reforma a la Constitución. La versión final de esta gran Constitución quedó compuesta por 380 artículos, 60 transitorios, organizada en 14 títulos y cada título se divide en diversos capítulos. Finalmente, nos dicen que expliquemos por qué consideramos importante la Constitución y democracia para la carrera de economía. Pues primero, yo pienso que la formación ciudadana es muy importante. Todos debemos conocer nuestros derechos, exigirlos, pero sobre todo cumplir con nuestros deberes. El que no conoce sus derechos pues no los puede reclamar. Yo creo que es muy importante capacitar a toda la ciudadanía para que pues al menos conozca los derechos fundamentales y no permita que sean vulnerados. Por otro lado, siento que la economía es un gran sector que abarca diversas leyes y reglas para su desarrollo. También tiene una historia que debemos conocer, que debemos saber las bases, lo actual y lo que se viene en cuanto a economía, en cuanto a leyes de aduanas, en cuanto a impuestos, en cuanto a todo lo que abarca la economía, que yo siento que es un gran sector que influye en el país, en nuestras casas y en cada uno de nosotros. Me llamó mucho la atención, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que eso es lo más importante, que sepamos qué hemos vivido, los errores que hemos cometido, las cosas buenas que hemos hecho y pues que tratemos de mejorar continuamente. Y por otro lado, conocer la trayectoria que ha experimentado la economía en Colombia particularmente. Como les digo, la economía es un sector gigantesco, pues que cuando nos enfrentamos a estudiarla o a practicarla, pues debemos conocer, yo creo que al menos las bases para defendernos legalmente, para saber qué debemos cumplir y para saber cómo debemos llevar. Yo creo que no es más. Muchas gracias.